Buen día, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de la semana. Soy Daniel y esto es La Poza de los Muertos. Una semana más me acompañan nuestros queridos y audaces montaraz, Juan David Roldán. Wanda, ¿qué más? ¿Cómo me lo trata la vida? Todos espero estén muy bien por acá, dichoso de estar con mis compañeros. Está raro eso, pero sí, dichoso. ¿Qué más? ¿Cómo es esta semana? ¿Qué tal? ¿Muy ocupadita? ¿Qué cuenta usted de nuevo? Hola muchachos, hola Daniel, hola Juan, a todos los que nos están escuchando. Nada, también un placer estar acá, un episodio más. Bueno, esta semana, como las semanas anteriores, traemos un tema lo demás de interesante, y no porque lo diga yo, sino que la verdad es interesante. Es un tema del cual marcó toda una generación y nos hizo volar nuestras imaginaciones a lugares ocultos y llenos de oscuridad y misterio. ¿Quién no ha escuchado o sentido esa sensación de incomodidad o de intriga al leer un creepypasta? Pues de eso es lo que hablaremos el día de hoy. En los inicios del 2000 empieza a ocurrir un fenómeno en la primitiva internet donde personas creaban sesiones y subsesiones en los foros para compartir historias de ficción de terror y algunas veces historias que nos gustarían que fueran ficción. También una mezcla entre variedad y veracidad y también la fantasía, pero siempre con la misma premisa, el terror para una nueva era. O lo que conocíamos también como mitos y leyendas urbanas, estos usuarios anónimos las actualizaron en relatos que rozaban la realidad e inclusive que alteraban la realidad. Para el 2007 lo bautizaron o le dieron este nombre a este fenómeno como creepypasta en los foros donde si no en el foro más conocido como el de 4chan. Y fue ahí donde salieron relatos que se convirtieron casi en cultura pop. Me imagino que ustedes ya habrán escuchado también estos casos, el más conocido, por decir un par, el de Slenderman, el de Jeff the Killer y el experimento ruso del sueño. Y como les digo, por mencionar algunos. Y de ese tema tan enigmático como tal es el que queremos hablar el día de hoy. Bueno muchachos, la primera pregunta se las arrojo así rápido, vamos así entregando y dándole movimiento a este programa. ¿Cuál es el creepypasta para ustedes muchachos que más los impactó? Wanda, ¿cuál fue el creepypasta que usted dijo, marica, me dejó el cuerpo helado? Que hay varios. Yo podría decir que el que más me impactó en ese entonces era el de Slenderman, porque siento que era una época donde estaba muy dado el tema de los videojuegos y era una época donde los youtubers se daban pues el espacio como para poder compartir esas historias y compartir esos videos. Aunque éramos adolescentes todavía teníamos como esa curiosidad, podría decirse, por ese tipo de temas misteriosos. Y el videojuego o el de Slenderman fue el que de alguna forma me generó cierto miedo al jugarlo. Entonces creo que ese fue como el que más me impactó en ese entonces. ¿Usted dónde jugó el de Slenderman? ¿En el celular o en la computadora? Y me extraña araña, yo creo que sí, yo lo jugamos, ¿no se acuerda? No me acuerdo, weón. Que era en un bosque y había que recoger unas notas, era muy oscuro. Ay, sí, porque el recuerdo que yo tengo es uno cuando el que también jugaba, yo lo jugaba también en el celular, como en el 2011, 2012 fue que lo jugué en el celular, pero ese que usted dijo, el de las noticas, marica, me desbloqueó un recuerdo, huevón. ese juego lo sacaba uno de la silla. Marica, y también que era algo novedoso también, porque pues no estamos acostumbrados a ese tipo de cositas, o sea, siempre ha estado como en, no sé, como atrás de fondo, muy reservado como para los más cafeteros, pero no era así como
tan conocido para el gran público. Bueno, Duan, ahora sí, vamos con usted. ¿Cuál es el suyo? Sí, por ejemplo, para mí no era muy conocido en ese momento. Bueno, no, para ser honesto, pues si nos vamos al boom que tuvo después de, yo diría, 2008. Digamos que en ese momento yo no me interesé mucho por las creepypastas. Digamos ahora que estamos hablando del tema y que investigué un poquito más, creo que el caso icónico es el que menciona Juan y también mencionaste vos, Daniel, desde el de Slenderman. ¿Por qué? Hay, digamos, unos casos que pasaron más allá de la ficción a la vida real. Entonces, para mí ese es el caso icónico. No quiere decir mi favorito, pero diría el caso icónico del tema que vamos a discutir el día de hoy. Bueno, ahí poniendo un paréntesis, ahorita si quieren nos vamos en profundidad con el caso de Slenderman, porque también en el caso en sí de eso amerita un paréntesis propio. Y Duan, que es el que lo tiene más fresquito, ahí sí le voy a pedir ayuda ahí que nos arroje más luz en este caso. Y bueno, volviendo al fenómeno del creepypasta como tal, ¿ustedes por qué creen que tuvo tanta popularidad entre todos los jóvenes y no tan jóvenes en el ciberespacio y y no solo en internet, también inclusive hubieron noticias hablando de este fenómeno? ¿Por qué creen ustedes que era tan popular en ese entonces, Duan? Bueno, pues yo diría que el tema de, digamos, las historias de horror en este caso es un tema que siempre ha interesado mucho y lo veo desde un punto, digamos, yéndonos hacia el lado de conocimiento de Juan, de un lado psicológico, y es que este tipo de lectura es como que estás leyendo algo que puede que te cause unas sensaciones interesantes de horror, pero lo estás haciendo dentro de un ambiente controlado. Simplemente estás leyendo una historia, ¿cierto? Aparte de eso, pues la viralidad, digamos, en ese momento no era como ahora el boom de las redes sociales, todo se manejaba por el tema de blogs, sobre todo. Y el tema del anonimato, yo creo que también crea esa sensación de uno decir, bueno, ¿esta historia es real o es una historia que, aunque esté en primera persona, es ficción? Entonces, digamos que todo ese tipo de componentes yo creo que ayudaban mucho a que las personas y los jóvenes de ese momento y siguen interesándose, creo que ahora, en ese tipo de contenido. Y Juanda, ¿usted por qué cree que es tan popular? ¿Fue tan popular este fenómeno? Mi compañero Duván lo mencionaba al final de su opinión con respecto a eso. Él mencionaba algo de un tema de realidad con respecto a la ficción, que tiende a ser algo contradictorio, pero el formato en que se nos presentaban este tipo de historias venían, por ejemplo, en un blog, por ejemplo, en 4chan, que también era un tema de que había cierto blog donde todo el mundo opinaba, podía llegar un comentario, llegar una historia de alguien diciendo es que me pasó tal cosa. Entonces, cuando la gente publicaba ese tipo de cosas, pasaban como a ser un tipo de anécdota, aunque hubiera esos toques pues, de ficción y que todo el mundo se cuestionara si era real o no. Entonces yo creo que eso es lo que le hacía atractivo. Había formatos donde, por ejemplo, era por diarios, había gente que publicaba cada semana, cada 3 días, o publicaba cada mes, había gente que se quedaba esperando cuándo era su próxima publicación contando ciertas historias. Entonces ese toque de realismo, sin importar el formato en que venía la creepypasta, creo que era lo que le hacía como que la gente quería como irse hacia eso. Ahí, ahí también quería yo complementar algo, y es que el término como tal de creepypasta, cuando lo estuve investigando, pues el término pasta es de copy-paste. Entonces, si digamos nos vamos más al pasado, los mitos, las leyendas, cómo se iban propagando en las poblaciones, voz to voz, ¿cierto? Cambio acá, era mucho más viral porque es simplemente ir a un blog totalmente digital que lo puede ver cualquier persona alrededor del mundo, copiar, pegar y vamos. Entonces yo creo que también eso ayudó mucho. Sí, marica, es que yo creo que esto es el síntoma de nuestros tiempos, porque lo que Duan dice es verdad. O sea, antes como se difundían los mitos, las leyendas y todo eso, todo era de una transmisión oral. Antes inclusive de la escritura, todo era una transmisión oral.
Y pues antes se le llamaba mitos y leyendas, cuentos, también con el mismo mensaje de prevenir, de generar una sensación. Y creo que el boom de internet, porque todo este tema del creepypasta surgió casi a la par del internet como tal, porque fue en los principios de los 2000, creo que se transformó, y todo eso que nosotros hacíamos antes de transmitirlo de una forma oral, inclusive hasta de radio, televisión, lo que sea, lo pusimos en foros donde cada persona daba su feedback, daba su comentario, se alimentaba ese mismo post, y yo creo que también eso lo que lo hizo tan llamativo para el gran público, porque no deja de ser algo muy interiorizado de nosotros, algo muy de nosotros desde tiempos atrás al momento digital y a la era moderna. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que eso sigue teniendo la misma fuerza que tuvo antes? La tiene, sí, y de alguna forma se transforma, ¿cierto? Entonces, volviendo a tomar las palabras de Duan, también las tuyas, empezaron en un primer momento, por ejemplo, con los mitos y las leyendas, que son un tema pues más cultural, un tema más, ¿cierto? De nuestros ancestros, de las personas que lograron vivir sus historias de esa manera. Y yo siento que se ha transformado, aunque ya el contexto donde se relaciona sea un tema pues de internet. Por ejemplo, ahora estamos hablando de los Bathrooms, sigue siendo una creepypasta. Las historias se van transformando, ya no estamos hablando específicamente de ciertos entes o figuras que generan terror, sino que los Bathrooms, pues por poner un ejemplo, es como un tipo de espacio infinito donde tú estás inmerso y no puedes salir, tu habitación es iguales y eso de por sí ya genera terror, ya genera algo de miedo. Que estés en un lugar donde no puedes liberarte, no puedes salir, no hay nada. Entonces, las historias van cambiando. Cierto que estos foros y todos estos espacios se van transformando de alguna manera. Y aunque las mismas historias no tengan la misma repercusión, otras se van creando, ¿cierto? A partir de la misma interacción de la gente. Por mi lado, yo ahí, bueno, difiero un poquito lo que dice Juan, yo creo que sí ha perdido fuerza. Estoy de acuerdo cuando dice que se transforma, porque sí considero igual, se va transformando, las historias pues se van transformando con el tiempo. Pero creo que, por ejemplo, en nuestra época o digamos en ese tiempo, 2008, 2012, era, era algo que se hablaba, digamos, ibas al colegio, ibas a la escuela, ibas con tus compañeros de algún lado y se hablaba mucho este tipo de cosas por el tema de lo que mencionábamos antes. El internet para nosotros en ese momento era algo relativamente nuevo y los blogs también, digamos que eran, no existía de una forma tan grande a las redes sociales, Instagram, TikTok, todo lo que vemos ahora, de los shorts, todo ese tipo de cosas, sino que el entretenimiento de nosotros está muy basado en eso. Y muchos videojuegos creo que también se crearon con base a las creepypastas. Ahora considero que, claro, el boom sigue siendo grande. Hay muchas personas, millones de personas que les encanta, digamos, este tema, pero no creo que ahora como que vamos a un colegio y los niños sigan hablando de creepypastas o los jóvenes. Lo veo más como que ahora hay otro tipo de cosas que les interesa por la viralidad que ha cambiado en cuanto a las redes sociales. Precisamente cuando yo hablo de transformación, es que hasta el mismo nombre creo que se ha ido cambiando, ¿cierto? Porque pues la connotación o la forma en que apuntan ese tipo de historias sigue siendo la misma, pues podría decirlo. Y también siento que con nosotros ya estamos muy adultos, nuestras preferencias han cambiado un poquito respecto a eso. Entonces de pronto, ya con todo ese tema del algoritmo y un montón de tendencias, ya eso no es como tan visible para nosotros, ¿cierto? Entonces creo que ese tipo de historias, esas cosas siguen muy presentes, de pronto en otro formato, en otra forma de contarse. Más los jóvenes conocerán de eso porque de alguna forma uno ya tiene que hablar de esta manera porque uno ya no está tan interesado ni metido en esas cosas. Pero sí, siento que eso no va a cambiar, ¿cierto? Tal vez un poquito más, un poquito menos. Tal vez en ese entonces sí está como en su boom. Pero las creepypastas o quién sabe qué nombre tendrán ahora no van a dejar de estar.
Sí, no, marica, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Duan y es que yo también siento que está de capa caída, porque ahora las redes sociales y el algoritmo como tal no está diseñado para las creepypastas como las entendíamos nosotros hace 15 años más o menos. ¿Qué es lo que busca el formato vertical? Busca es inmediatez y rapidez. Tan, 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 una cosa sobre la otra, que usted scrolle, scrolle, scrolle. Lo que es lo opuesto al creepypasta como tal. El creepypasta busca, no sé, paciencia, busca estar ahí pendiente, día tras día, semana tras semana. No que te den la historia de una, sino que la historia se va desarrollando. Inclusive la de Slenderman, yo creo que un usuario la puso y se fue desarrollando en el transcurso del tiempo y cada vez iban personas alimentando más eso, cosa que hoy no lo veo en las redes sociales, que más o menos, digámoslo así, porque las redes sociales de nosotros, ¿cuáles eran antes? Los foros. Entonces, sí, o sea, el formato vertical, yo creo que mataría lo que nosotros entenderíamos en ese entonces como el creepypasta. Y otra cosa, no sé, o sea, ustedes creen, volviendo a ese tema, ¿ustedes creen que habrá una evolución del creepypasta como nosotros lo conocíamos? Pues yo creo que sí, o sea, digamos, sí, evolución va a haber en todo sentido, pienso yo. Digamos que ahora, por ejemplo, el tema de las historias en su momento eran historias que pues generalmente alguien escribía de forma anónima. Ahora no sé si alguien estaría muy de acuerdo con escribirlo de forma anónima, porque lo que quieren es los likes, las vistas, una forma de monetizar. Sí, Entonces, muy buena puntuación ahí, porque real, lo que dice Doan, la mayoría de usuarios que publicaban eso eran anónimos. Entonces, sí, exacto. Entonces ahora nada más por ese lado ya encontramos un cambio, una evolución. No sé ya qué piense mi compañero Juan, pero ese es un ámbito que sí me parece muy interesante. No, yo creo que va por el punto en que antes había como más un tema ahí de creatividad con respecto a los entes que planteaban, ¿cierto? Pues habían unos entes como más desarrollados de alguna forma, ¿cierto? Si hablamos de Slenderman, es una criatura con un traje formal, con tentáculos, largo, pálido, y ¿cierto? Sí, Y lo mismo que Jet the Killer, que tenía toda una historia de fondo, de que cómo se volvió asesino, de, ¿cierto? De que cómo se presenta o quién es, ¿cierto? Y siento que también, pues añadiendo un poquito lo que decían, que me hace reflexionar un poquito sobre la predisposición de ese tipo de contenido ahora. Actualmente tenemos un tema de censura muy interpuesto, ¿cierto? Cuando hablamos de esas historias de los creepypastas, tienden a ser historias muy pesaditas, siempre involucran temas de asesinatos, de destripamiento, desapariciones, entonces creo que todo ese contenido se ha ido regulando con respecto a esa época que no era tanto, ¿cierto? Era todo como más público, sin importar las edades. Obviamente con el tiempo se fue como acentuando todo esto. pero sí, o sea, volviendo a lo que dice Juanda de la evolución, ¿ustedes por qué creen que el terror o sea, nos llama tanto, tiene tan buen atractivo para las personas? La curiosidad por lo general es algo instintivo del ser humano, ¿cierto? Cuando hablamos de esas historias de terror, las creepypastas siempre dejan ciertos vacíos donde uno se pregunta por qué existe, me lo puedo encontrar, dónde lo puedo encontrar. Realmente sí es posible que haya un sujeto de esa manera que se presente en sueños o se me aparezca en la vuelta de la esquina o en la oscuridad, ¿cierto? El miedo de alguna forma hace parte de lo que construye el ser humano, ¿cierto? El miedo siempre está presente. Todo este tipo de historias de alguna forma generan curiosidad más en las personas, bueno, hablemos niños y adolescentes que de pronto todavía están en esa etapa o en ese espacio de ir asimilando todo ese tipo de cosas y que son más llamativas. Entonces ese tipo de historias con ese toque realista, metiéndole cositas de ficción,
Entonces, de alguna forma generan algún tipo de intranquilidad y a la vez de curiosidad. Entonces, siento que eso es lo que hace que esas historias se mantengan o evolucionen. Pero no creen que, o sea, sí, o sea, ahí digamos así, yo no voy a cuestionar lo que usted acaba de decir, pero por lógica, algo que le dé miedo a una persona como tal, antes uno no debería como alejarse de eso. ¿Por qué ocurre todo lo contrario? Yo ahí tengo una respuesta relacionada con lo que mencioné antes y es que eso es un miedo controlado. O sea, al final sabe que se va a sentir miedo, pero no va a pasar nada. Sí me va a entender porque es simplemente una lectura que estás efectuando. Entonces, yo creo que va muy relacionado a eso y también a lo que mencionaba Juan, que me parece muy importante y es el tema digamos, en estas historias, pues muchas veces habían imágenes, pero otras veces no. Entonces eso también incentiva como la creatividad y hace que vos estés pensando, bueno, me estás hablando de ese personaje o de esa historia en ese lugar. Yo me estoy imaginando todo eso, estoy armando todo el mundo en mi cabeza y eso es lo que creo que hace interesante, muy interesante este tipo de historias, que pasa algo similar, por ejemplo, con los videojuegos. Entonces, sí, creo que por ese lado iría el tema de por qué no nos gusta o generalmente generalmente a la mayoría de personas les gusta, porque no podemos decir que a todos. Pero, bueno, usted dice que sí, que es un miedo controlado y que hay personas que lo pueden, digámoslo así, manejar. No, no es algo que les va a pasar si ven un video, si leen un foro, un relato, una historia X. Pero han habido casos de que hay personas que se llevan eso a la realidad, al mundo real. Eso a qué se debe cuando usted, digamos así, dando su punto de vista psicológico, porque otra cosa que hay que me gustaría agregar sobre los creepypastas, que sí, que la mayoría son relatos de ficción y relatos que son muy entretenidos, pero siempre de terror. Hay personas que, como dice Duan, que los disfrutan, aunque en la comida de su casa, aunque sean de miedo, que es algo controlado, pero como hay personas que lo pueden extrapolar a su realidad. ¿A qué se debe eso? Listo. Ese tipo de casos que se han dado, al menos los que logré leer, son más dados a un tema de niños y adolescentes, ¿cierto? Porque hay un tema importante ahí con respecto a la madurez, ¿cierto? La madurez cognitiva. Entonces, volvemos pues a la situación donde estas historias son muy llamativas para ese tipo de población, ¿cierto? El miedo de alguna forma se instaura en la mente, en los colectivos, o en la individualidad de muchos, cuando algo es popular, cuando yo voy a la escuela, estoy en cierto grado, y todos están hablando de Slenderman, entonces no falta el que dice Slenderman se te va a aparecer si no llegas rápido a tu casa. Y han habido situaciones, no sé si de pronto ahorita lo vamos a tratar, ciertos casos donde hubo violencia respecto a evitar que esas entidades se presentaran o evitar que me haga daño, evitar que me desaparezcan. Entonces, cuando el miedo de alguna forma se instaura en la mente de los adolescentes, de los niños que han estado involucrados, estuvieron involucrados en este tipo de casos, lo toman desde la credibilidad, ¿cierto? Sin obviar o sin dejar de lado que estas historias son contadas con un toque de realismo, ¿cierto? Entonces el realismo todo el tiempo está presente. Nos mencionan fechas, nos mencionan horas, nos mencionan lugares, nos mencionan que hay alguien en un blog que publicó que le pasó. Entonces la gente se sugestiona. Y al estar sugestionados, de alguna forma van a evitar que reciban daño de algún modo, pues, sea por el ente, sea por la situación, sea por lo que sea. Entonces creo que en ese entonces, no sé qué tanto ahora, hubo ciertos casos aislados de violencia o donde hubo violencia, porque el tema de pronto estaba instalado en la comunidad o en los colectivos con respecto a niños y adolescentes desde entonces. Pero porque, dígame, Duan, No, yo ahí también quería agregar que estoy de acuerdo con Juan cuando dice, bueno, fue un tema ahí como de madurez, también algo que yo estoy investigando cuando entré a mirar como los casos reales que se dieron debido, digamos, a la historia de Slenderman
o la de Jeff the Killer. Y en estos casos reales, en la mayoría de los casos, no estoy seguro si en todos, pero por lo que puedo leer, en la mayoría de los casos, los niños o las personas involucradas tenían algún, digamos, comportamiento, ¿cómo le decimos? Diagnóstico psiquiátrico que venía relacionado. Entonces ahí, ¿qué pasa? Ya venían con algo y este tipo de historias, digamos, que generó ese impulso para terminar, digamos, no De sé, detonar. creo que vamos a hablar de los casos reales luego, pero haciéndole daño a otras personas debido a estas historias. Entonces ahí es más como que listo, no podemos culpar como tal la historia, hay un trasfondo atrás de eso y creo que es muy difícil, digamos, censurar este tipo de historias o decir, lo vamos a mostrar a ese público no, porque generalmente, eh, digamos, va a estar en internet y va a ser algo complicado de controlar. Y pues, sí, quería aportar eso. Pues me parece excelente lo que planteaba compañero Duván. El tema de los trastornos es importante, ¿cierto? De pronto quería como que le diéramos cierto espacio al caso, sí, ¿cierto? No quería mencionar de pronto el tema de los trastornos porque sí va a haber una presencia, él tiene razón. Eh, por decir, un trastorno esquizofrénico, ¿cierto? De cualquier tipo de incidencia. La persona confunde la realidad de la imaginación, ¿cierto? De lo imaginario. Entonces tiende a poner cosas imaginarias dentro de la realidad y la realidad dentro de lo imaginario. No hay un consenso, no hay una imagen clara de lo que está pasando. Para esa persona probablemente puede que Slenderman lo esté amenazando con que si no le hace daño a otras personas, él te va a hacer algo a ti. Entonces ahí ya viene el problema como tal. Entonces el problema son las creepypastas, no lo es. Y manejo del trastorno de pronto no es un problema, pero sí parte de ahí ciertas cositas que hay que manejar. ¿Qué tan, qué tan viable es que este tipo de contenido esté disponible para ciertos niños o adolescentes? También es algo cuestionable que de pronto podríamos tratar en este espacio. No, sí, inclusive antes de preguntarla, yo simplemente dije, ¿por qué? Y como si me hubieran leído la mente. Sí, justamente me respondieron una pregunta que ni les hice, que fue que por qué entonces unos niños o unos jóvenes, inclusive hasta personas ya adultas, creen y se llevan eso a pies juntillas de que eso es verídico, que eso es real, y otras no. Entonces, como bien explicaron ustedes dos, que puede ser por algún trastorno que tengan de fondo, que a lo mejor el creepypasta como tal o la historia sea el detonante de eso, y si no lo está bien tratado o no se tiene un buen diagnóstico, la persona no tiene cuidado con esas cosas, emociones así de fuertes los pueden perjudicar. Entonces, o sea, sí. Y volviendo un poquito a lo que ustedes mencionaron de Slenderman y todos los casos y todo eso, Duan, que tiene esto más fresquito. A ver, cuéntenos, para los que no han escuchado este caso, a los que no saben nada de eso, que me imagino que serán muy poquitos. ¿Por qué hablamos tanto del caso de Slenderman dentro del creepypasta como tal? ¿Qué tiene de atractivo? Bueno, el caso de Slenderman es, como dijimos anteriormente, el más icónico en este tema del creepypasta. Inició, creo que fue escrito por allá en el 2008 y fue como parte de un concurso. De hecho, luego el ganador del concurso simplemente lo dio para todo internet y se han hecho ya documentales y temas de audiovisuales con este caso. Creo que la descripción del personaje ya Juan la hizo, una persona alta, de 2 a 4 metros de alto, sin rostro, pálido, con tentáculos, que tenía, digamos, como objetivo, para no hacer la historia muy larga, eh,
secuestrar niños, llevarlos a bosques, contaba con el poder, entre comillas, de la teletransportación, se iba desapareciendo en los bosques, secuestraba niños, este era como el público objetivo y posteriormente los asesinaba. ¿Qué pasa con este caso? Ese caso es muy importante porque ha trascendido a casos reales. Hay un caso en el 2014 en Estados Unidos que es muy famoso, en Wisconsin, donde dos niñas que les gustaba el tema de creepypasta apuñalaron a otra niña debido a que decían que eran proxies de Slenderman y de alguna manera querían demostrarle el valor que tenía para ellos el personaje. Entonces yo creo que ahí, como un resumen corto para no hacerlo muy largo, es la idea de por qué este caso es tan importante y es el primero que vas a encontrar cuando lees sobre creepypastas. No, sí, o sea, y este caso fue tan grande, inclusive cuando estuvo en los foros, que pasar algo simplemente anecdótico, pasar a una realidad, ahí es donde nos preguntamos, en verdad, no sé, si tiene algo de veracidad algunos casos o no, porque hay casos que en sí son calcados como lo publican algunos usuarios. Entonces, no sé, o sea, ustedes, ¿qué sabor quedan, con qué sabor se quedan con, con el tema del creepypasta al saber? O sea, ¿ustedes creen que el creepypasta es algo que puramente ficticio o en sí tiene toques de que en verdad, en realidad pasó algo? Bueno, añadiendo un poquito ahorita lo del caso, es como para puntualizar para los oyentes, ¿cierto? Con respecto a una de las niñas, tenía un trastorno, que lo mencionaba ahorita, un trastorno esquizofrénico, incluso el padre tenía antecedentes. Entonces ya había una línea hereditaria ahí con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Que al no estar medicados o no tener un cierto control o al empezarse a evidenciar la enfermedad, entonces tienden a utilizar este tipo de recursos o historias como para darle un contexto a sus propias vidas. Entonces, incluso en uno de los casos, o en el caso que se vivió, una de las niñas fue más severamente castigada que la otra. Una incluso en estos momentos se está estudiando, llevando una vida, podría decirse de incógnito, pero está llevando una vida normal. Incluso se le hace una vigilancia hasta sus 37 años. La otra niña también tiene algo parecido, pero creo que todavía está en un tema de estar recluida. Entonces, muy importante desde ahí el tema del trastorno mental, de la enfermedad mental. Eso también se puede prestar como para generar situaciones de darle como cierta connotación a Slenderman, de las personas que son menos creyentes, decir que Slenderman está controlando su mente o alguna cosa. Entonces, como para darle lo que es al caso. Y con respecto al tema de qué tanto tienen de realidad, creo que tienen mucho, no en el sentido de que existe algún tipo de ente o algo parecido a este tipo, sino que todas esas historias se crean a partir de otras, hablando ahorita que estamos hablando de un tema evolutivo de transformación, frente a leyendas urbanas. El creepypasta viene como tal de las leyendas urbanas, y las leyendas urbanas lo que hacen es generar algún tipo de miedo o terror. Son historias cortas donde lo que buscan es quién se aterroriza frente a esto, quién se aterroriza frente a esta historia. De que desaparecen niños, sí, de que hay asesinos, sí, ¿cierto? De que hay peligros allá afuera, los hay. Pero qué connotación genera esto en los niños de contarles algo tan terrorífico, de que hay un ente que se teletransporta a tu habitación y no puedes escapar de eso. Sí, tienen toques de realismo, pero no para decir que algo específico es real, pero sí lo que les da el contexto. Bueno, por mi lado, también como para intentar responderte la pregunta, Daniel, ¿qué tan realista o ficticio puede llegar a ser una creepypasta? Yo creo que depende mucho. Y yo creo que entramos también en un espacio de si crees en lo paranormal o no crees en lo paranormal, porque puede que muchas de esas historias al final
como hemos mencionado antes, escribían de forma anónima, en primera persona. La persona la podía escribir de una forma ficticia simplemente para crear, o sea, una forma narrativa, crear una historia, como también podía intentar contar una anécdota de algo que le hubiese pasado. Entonces yo creo que ahí entramos en ese punto donde, listo, pueden que hayan historias, digamos las más famosas, sin duda son personajes ficticios, pensaría yo, pero pueden haber otras creepypastas donde estemos hablando de alguien que vivió un tema paranormal y quiere contar la anécdota, y al contar la anécdota, pues puede ser algo terrorífico o horrorífico para otra persona. Entonces, creo que ya entramos en ese espacio de si, listo, es real o no es real, depende. Si crees en lo paranormal, no crees en lo paranormal. Bueno, y si nos ponemos mal pensados con eso, Juan, ¿usted qué piensa de eso entonces? Creo que todo va también al tipo de creepypasta. Aquí haciendo como memoria, había una muy famosa que llamaba El experimento del sueño ruso. Esa es Que buenísima, hablaba, esa es buenísima. hablaba, hablaba de ciertas personas que no los dejaban dormir en 2 semanas y les inyectaban cierto gas para que no pudieran dormir. Si nos vamos de pronto a los experimentos y a los horrores de la misma guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la Primera, nos damos cuenta de que sí hubieron experimentos, tal vez no con este tipo de condiciones, pero sí Uy, hubieron muchos experimentos donde el ser humano fue envuelto en situaciones donde fueron en contra de su misma dignidad. o inclusive peor. Sí, entonces yo creo que hablando de lo que vos decís desde lo real, que esos horrores existieron, hay personas que de pronto tomaron todas esas historias para darle vida libre a su imaginación y poder decir, mira, voy a contar esto del experimento ruso. Y de que pudieron haber experimentos así, podemos atribuirlo a que sí. ¿Cierto? Bueno, yo le cojo ese mismo hilo y nos ponemos también así, le damos otro giro a esto, y es que, o sea, si a lo mejor hay casos reales disfrazados de creepypasta. ¿Ustedes creen que hay casos reales disfrazados de creepypasta dentro de todos los creepypastas que hay? Que sí, debe haberlos. Lo saben. Por ejemplo, hay uno que se llamaba Obedece a la Morsa. Era un video. ¿Cuál es ese? Ese era un video donde salía un sujeto vestido de mujer, pero tenía el cuerpo deforme y bailaba. Y le metían unos audios y un montón de cosas distorsionadas. Entonces lo hacían ver como si fuera algún tipo de ente que se te iba a presentar o algo. El video generaba terror. En realidad el sujeto existía. Tenía de pronto su condición física de tener atrofiados sus músculos y todo esto, pero a los niños les causaba terror Mm. de que hubiera algo así. Obviamente el tipo existía, no sé si todavía existe, pero era terrorífico. Nea, ¿cuál a los niños? Hasta mi huevo cuando usted me acaba de escribir eso. Me acabo de acordar. Nea, Ese no. No, me echaba miedo. me acaba de dar miedo. Sí, yo creo que debe estar todavía en YouTube el video de No. Obedece al Amor. No, gracias, muy amable usted, caballero. Igual, ¿hay alguno que se le pase por la mente? Pues no sé, algo que usted crea que algo que es real, verídico, se haga pasar por un creepypasta? No, o sea, yo como mencioné antes, sí, creo firmemente que debe haber creepypastas que son basados totalmente en historias de la vida real. Como también hay otros que son total ficción, como también hay otros que hay una combinación, pero no tengo como un caso ahí específico, Daniel, para responderte. Pues, como les mencioné antes, durante el boom yo no me interesé mucho en el tema, entonces no, por ejemplo, el de la morsa, ni idea, me entero apenas. Bienvenido al club. Pero yo creo que sí hay una connotación ahí de ciertas historias. Por ejemplo, hubo un tiempo que fue muy constante el tema de la Deep Web. Y muchas de esas historias de lo que pasaba ahí lo ponían como ficticio, como que la Deep Web. Fueron desmeritando todas esas historias. En realidad sí hay redes de pedofilia, en realidad sí hay redes de canibalismo, hay redes de trata de personas. Y hay muchas historias con respecto a los creepypastas
que te hablaban de que te va a llegar una caja con órganos, o si te hablan o te encuentran en tal ubicación te van a llevar, te vas a desaparecer. Entonces, creo que eso es lo que toca más con el tema de realismo, ¿cierto? Que realmente horrores y realmente situaciones donde estás expuesto, sobre todo las personas más vulnerables, como mujeres y niños, y vienen inspiradas específicamente de estos casos. Bueno, y para todos ustedes les tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido su creepypasta que más los han impactado? Bueno, ahora ya cambiando de nuevo el tercio, quiero traerles, bueno, en sí es una primera noticia, le tengo, no sé si llamarlo otra noticia, que creo que no es, pero para mí sí, porque la vi hace poquito. Pero bueno, vamos por la primera. Y les traigo una noticia que resulta, imagínense ustedes esta escena. Una persona llama al número de emergencias a poner una denuncia. Esa persona acusa, o digamos así, interpone la denuncia a unos personajes que él asegura que fueron ladrones. A principio, normal, nada que cuestionar ni nada de eso. Simplemente una persona que llama y es víctima de un robo. Lo que viene a continuación es lo bueno, es lo curioso. Porque estos ladrones o presuntos ladrones, resulta que acompañaban a esta persona a un motel. O sea, que iban con la persona en sí a un motel, y cuando llegaron allá, en el momento de cerrar el negocio con esas mujeres, con esas también presuntas mujeres, resulta que fueron hombres y que lo dejaron sin nada dentro del motel. Lo dejaron sin plata, sin joyas y sin dignidad. Entonces, ¿dónde más puede pasar eso si no es en Colombia? Que vos vas, te llevas unas, no sé, unas buenas mujeres, por así decirlo, y dije, coroné, y resulta ser unos travelos que le roban todas las pertenencias. No, por ahí de este le levanto un pedazo. Bueno, yo creo que no solo en Colombia, yo creo que también por allá en Filipinas puedes encontrar. No, bueno, sí, bueno, no, sí, no, bueno, sí, ahí me dejaste callado, sí, porque eso en Filipinas eso es otro nivel. Exacto. Daniel no quería como viajar por allá a Tailandia. Voy a comentar, bueno, en el podcast anterior. Exacto. Por lo que uno pues percibe también por esos lugares y no, y ahora alrededor del mundo, eso no es de lugares específicos, pero sí, no, hay. ¿Pero el hombre fue ultrajado o solamente robado? No, según la noticia no especifica que lo ultrajaron ni nada, simplemente que lo robaron. ¿Por qué te interesa eso, Juan? Porque sería el colmo. Sería el colmo. Sí, sí. Lo que no me cuadra es como él no sabía que esos que no eran. ¿Usted cree que usted se daría en cuenta? A ver, ¿Usted cree que o no quería darse cuenta, o no quería darse cuenta. Porque porque ahí no se sabe cuál es peor. Si hace el de la vista gorda, o como que dice, como de res o de cerdo, me da igual. O que en el momento usted no se dé cuenta, y marica, que sí, porque yo le digo una cosa, hay travelos que, marica, no sé, o sea, que no, huevo, lo ponen a perder a uno también. No, pero como van a perder, ¿no? no, pero creo que ahí, para responder a la pregunta de Juan, ahora con todo lo que hay, las cirugías, todo ese tipo de cosas, no es tan fácil. No, es que como no. no, a simple vista,
complicado. O sea, lo único que sería la voz, y hay tipos, tipas, tipes, llámelo como lo llame, que a veces hasta eso No, tienen, y tienen hay parecido. cirugías para eso también. O sea, es que Ajá. ya puede ser combo completo. Y entonces ahí. ¿Qué? ¿Quiero la combi completa? ¿Qué? Pero sí, no, Pero eso. bueno, bien. ¿Pero los capturaron o no? Bueno, no, bueno, resulta que sí, pero, o sea, lo interesante es eso, weón. O sea, por ejemplo, si, Juanda, si a usted le pasa unas cosas como esa, si a usted le llega a suceder lo No. mismo que a ese paciente, No, definitivamente no. No. Yo no voy a estar en una situación así. Definitivamente no. No hay suposición sobre eso. no digas nunca, no digas nunca. Nunca A digas ver, nunca. pero llegando a ese punto, usted dice, no, aquí voy a coronar, tales. Y usted dice, bueno, son mujeres. Marica, ¿usted llamaría a la policía o se come ese marrón? O sea, digámoslo así, por pudor. O sea, por pudor llamaría como que, al menos, o sea, que sepan que estas eran travelos o simplemente no, o sea, me robaron, ya ¿qué se va a hacer? No, pues para que no se den cuenta que estas eran unos Transformers, más bien no hago la llamada. Seguro que nadie se daría cuenta. Y porque las viera escondidas. Yo creo que mi muchacho era muy consciente y que lo veían por ahí con travesti. Pero es que no le dio vergüenza llamar a la policía porque los teléfonos vendiera por el robo, no por nada más. Bueno, Ah, responde usted qué haría. Yo, en primer lugar, los cogería nunca en travesti porque no son de mi gusto. Segundo, es imposible que sea en una situación así por la primera razón. marica, cuando una persona niega mucho algo, weón, yo creo que algo raro hay ahí. No, no, lo raro es que usted traiga esa noticia acá. O sea, hay muchas noticias. ¿Por qué específicamente esta noticia? Ya, y otra cosa, a ver, pero volviendo a eso, ¿ustedes no creen que si los travelos no le hubieran robado nada, como dice Juanda, yo creo que el man sigue, ya de perdidos al mar, no, porque ahí la Usted seguiría. no, yo estoy diciendo el mar. Yo creo que está haciendo muchas preguntas que las respuestas son de situaciones hipotéticas y estás planeando. Yo creo que ni siquiera es una noticia. Terreno. Bueno, los dejo que me tengo que ir a un motel con dos personas, no mentira. Que no han mencionado lugar, ni, ni nombres de las personas. Eso está rara la noticia. ¿Y qué más da, huevón? ¿Qué más da el lugar? Y el nombre de los, ¿para qué? ¿Las quiere contactar o qué? No, es un servicio que en estos momentos está cuadrando. Ya están reservadas para tu fin de semana. Bueno, y el último dato que no es tanto noticia, eso yo creo que pasó hace mucho, pero me causó mucho, o sea, mucha impresión cuando lo escuché para ya terminar con esto e irnos al minuto personal. Es que ustedes saben o se dieron cuenta cómo murió Elvis. Elvis Presley. Sí, sabes. Y no, ni idea. Solamente sé que era una estrella del rock and roll y hasta ahí. Ah, Murió joven. bueno, Igualmente, ni idea. No, ni idea. bueno, les voy a leer el primer titular, digamos así, del fallecimiento de él para contarles realmente cómo fue que o por qué fue que murió. Resulta que el rey del rock and roll fue encontrado inconsciente en el baño de su dormitorio principal por entonces su novia, aproximadamente a las 2 de la tarde. A pesar de los esfuerzos de reanimación y su traslado de emergencia, fue declarado muerto, bla, bla, bla. Su autopsia reveló un deterioro genético
y severas condiciones médicas, incluyendo en su corazón. Para no alargarme más y para ir al fondo de eso, resulta que se murió a raíz de una constipación. Es constipación. Está constipado. O sea, no podía dar del cuerpo. ¿Qué? Primera vez que yo escuché ese término en relación a Ok. cuando había tomado agüita hace muchos días. No sé, No. pero, Papaya. ea, pero imagínese, o sea, qué muerte tan pailas para el rey del rock and roll. No, Y eso lo lograron establecer apenas. la verdad no sé cuándo fue la noticia. Yo apenas la vine a ver hace poquito, esta semana de hecho. Pero es como confirmado porque Sí, está confirmada. Y el marica murió a los 90 años. Pero, o sea, a ver, estaba constipado, obviamente tenía problemas del corazón y todo eso. Marica, una mala fuerza, terminó en paro, o sea, ya se le explotó la venita. O sea, es la causa de la razón. fácilmente en mil maneras de morir. Literal, huevón, literal. De alguna manera, si me preguntan cómo se quiere morir, yo creo que esa sería, bueno, cómo no me quiero morir, esa creo que quería en mi top. A Y morir. hay muchas películas muy Intentar. curiosas, por no decir otra cosa. Literal. Bueno, ahora nos vamos a la parte que no sé si a muchos les gusta más que otras, pero nos vamos a nuestro minuto personal, recomendación, minuto donde, o minutos también a veces, que nosotros nos explayamos, hablamos de lo que realmente se nos apetece libremente. Obviamente en toda época hablamos libremente, pero esta vez más y puede ser de cualquier otra cosa. Eh, Empezamos por usted, Wanda. A ver, ¿qué nos trae esta semana? Bueno, yo quería como recomendar, pues es raro que lo recomiende porque tampoco la he visto, se va a estrenar una película que se llama Bad Rooms. Justamente está inspirada en todo este tema de creepypastas, todo este tema de historias de la red. Es una historia realmente inventada y es como enfocada en lo que contaba ahorita de espacios minimalistas, espacios cerrados, espacios infinitos, donde las personas entran por cierto error puede ser en su vida real, un cierto error en la materia, y se quedan en estos espacios, nunca pueden volver a salir. Resulta que en estos lugares hay entes que no se dejan ver mucho, pero que son siniestros, que son malvados de alguna forma y que también cazan a su presa, cazan al que está metido dentro de esos espacios. Entonces, invitados por favor a ver la película. No es publicidad este espacio. Se estrena el próximo mes. Entonces, esa sería como mi recomendación. Y Duan, Bueno, por mi lado, voy por la línea de lo que hablamos hoy y similar a lo que recomienda Juan. Hoy hablamos del caso real de las chicas, de las niñas que leían la creepypasta, sobre todo de Slenderman. Y hay un documental de ese caso en HBO. Creo que vale la pena verlo si les interesa abordar un poquito más el tema y cómo, digamos, lo que mencionamos hoy de el diagnóstico psiquiátrico en niños sumado a una creepypasta puede generar ese tipo de violencia. Entonces, esa es una de mis recomendaciones. El documental se llama Cuidado con Slenderman. Está en HBO. Creo que dura hora y media, 2 horas. Aparte de eso, también, pues como ustedes saben, me interesa bastante. Estoy en el área de la tecnología. Entonces, digamos, antes del tema de la creepypasta era algo mucho más orgánico. Ahora, seguramente muchas de las historias están siendo generadas con inteligencia artificial. Por ahí estoy investigando un poco. Hay un modelo basado en GPT, se llama Unknown y signo de interrogación, que básicamente lo que tiene es un prompt sistemático que alguien ya puso para darle ciertas órdenes y que pueda generar
creepypastas de una manera, digamos, más adecuada, sin tener que darle tanto contexto a la inteligencia artificial de cómo o de qué es una creepypasta, porque lo que generalmente tendrías que hacer con cualquier otro agente. Entonces, pues si alguien quiere jugar un poquito con eso y ver qué tal le parecen las historias que está generando la inteligencia artificial, que seguramente van a ser no muy originales, porque van a ser basadas en otras historias, es lo que hace la inteligencia artificial. Entonces ahí les dejo unknown, signo de interrogación, lo pueden buscar así. También generar imágenes con inteligencia artificial para este tipo de creepypastas. Hay otra, digamos, plataforma, se llama Midjourney. Entonces también dejo ahí como esa recomendación. ¿Cómo Y se llama de nuevo? la que genera como las historias se llama unknown, de desconocido, signo de interrogación. Para las imágenes, Midjourney no es específica para creepypastas, pero es una inteligencia artificial para generar imágenes. Listo. Yo también, no sé si cuenta como recomendación, en el tema de las creepypastas, que creo que no lo mencionamos para nada, están muy dadas el tema de los videojuegos. Pues como personas soy muy apasionado por este tema y hay una cantidad de historias para los que les interese, dadas a videojuegos de pronto que podamos llamar de antaño, ¿cierto? Con temas de que los créditos aparece tal cosa o en tal parte del videojuego vemos cierta figura o hay ciertas canciones o cierto audio en diferentes partes donde suena diferente. Podemos conocer el creepypasta de Sony Etze, podemos conocer el creepypasta del pueblo de la banda en Pokémon, en un juego de Pokémon. Hay diferentes creepypastas con respecto al tema de los videojuegos y son bastantes y la mayoría no son inventados. No, sí, es que yo creo que ya los creepypastas y las historias de videojuegos amerita un programa nuevo, porque es extenso, como dice Wanda. Entonces, invitados por los que se apasionan por los videojuegos a meterse de pronto por este tema, se van a dar cuenta de que se creó una historia enorme frente a cada uno de esos temas. Muchos de ellos eran ciertos porque de pronto estábamos en una época donde no se podía validar mucho ni revisar mucho en internet tampoco, porque apenas estaba el auge del internet creciendo. Pero son historias muy particulares, muy interesantes. Entonces, invitados todos por los que les guste a revisar todo este tema de creepypastas de la parte de videojuegos. Bueno, y mi recomendación va a ser un poquito, no sé si más extensa que la de usted, no creo, pero va a ser una pequeña historia de un creepypasta que es uno de mis favoritos, que traigo el día de hoy. Entonces, esta sería mi recomendación. En un foro de internet, un usuario hace una pregunta que de principio no tiene nada de raro. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove y yo tendría unos 6 o 7 años. Nunca encontré ninguna referencia, así que creo que lo emitía una emisora local, allá en los años 1971 o 72. Vivía en Ironton en aquella época. No recuerdo en qué emisora era, pero sí recuerdo que lo daban a una hora muy rara, como a las 4 de la tarde. Después de publicar su inquietud, cada vez más personas interactuaron con el post. Personas afirmando que también lo vieron y agregando detalles nuevos, como la usuaria SkyShells033. Sí, vale, no estoy loca. Recuerdo el pirata Percy, siempre me dio un poco de miedo. Parecía hecho con partes de otros muñecos, de muy bajo presupuesto. Su cabeza era vieja y de una muñeca de porcelana. Parecía una antigüedad que no pegaba con su cuerpo. No recuerdo en qué estación salía. Como esta usuaria, personas compartieron detalles de personajes, del barco y de historias truculentas para hacer un programa de niños, hasta que otra usuaria comparte información que dejaría a todos perplejos. Hoy visité a mi madre en la residencia de ancianos. Le pregunté sobre cuando era pequeña a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 años, y si recordaba un programa infantil llamado Candle Cove. Me dijo que le sorprendía que le recordara eso. Le pregunté por qué, y me dijo, porque me parecía muy raro que dijeras, mamá, voy a ver al Candle Cove, y luego pusieras la televisión en estática y te quedaras mirando en silencio durante 30 minutos. Tenías mucha imaginación con tus pequeños programas de pirata.
Bueno, sin nada, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. La verdad, este tema fue un poquito más cortico que los otros, la verdad, pero igual de sustancioso. En verdad lo sacamos de la chistera también. Y por ahí yo pensaba que iba a hacer un podcast relacionado con creepypastas y más a estas alturas, pero ellas nunca fallan. Entonces, la verdad, fue un gusto y me divirté mucho al grabar este podcast con todos ustedes, muchachos. Las personas que nos están escuchando, como siempre, muchísimas gracias por compartir este ratico aquí con nosotros y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, chicos.